Dios les bendiga, bienvenidos esta noche a un episodio más de Reino o Nada. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo el día de hoy. Queremos comentarles que hoy tenemos un tema muy importante, el cual es la voz de Dios versus nuestro diálogo interno. Y hoy tenemos a nuestra invitada especial, nuestra hermana Dayana Pucuna. Que el Señor Jesús le bendiga, mi hermana. Amén, mi querido hermano, Señor Jesús les bendiga. Quiero saludarles a cada uno de ustedes y agradecerles por la invitación. Y aquí estamos para servirles y compartir con ustedes. Amén. Bendiciones, mi hermana. Bienvenida a este lugar, Amén, a un amén. programa más de Reino Nada. Antes, sin mencionar, saludando a toda la hermosa audiencia, amigos, hermanos que están a través de la pantalla. No se olvide de compartir, de darle tacto a la pantalla y reciban un cordial saludo porque hoy tenemos un tema súper importante y que se va a llevar a cabo y lo vamos a tratar profundamente con nuestra hermana que está invitada en esta noche. Y estamos agradecidos de estar aquí una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de permitirnos un día más estar aquí llevando lo que nos gusta hacer, llevar esta hermosa palabra, este hermoso mensaje a través de enseñanza, a través de consejos y reflexiones. Y estamos junto con nuestro hermano Cristian. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, pues un saludo muy especial a todos ustedes. Les rogamos que nos ayuden compartiéndole, dándole like. Y este tema es muy importante y yo creo que muchos aquí pueden conocer a alguien que esté pasando sobre este diálogo interno versus la voz de Dios. Y yo creo que lo más importante en esta noche y nuestra hermana Dayana nos va a explicar y nos va a dar tips y nos va a dar consejos de cómo debemos escuchar la voz. Así que, amada hermana, vamos a empezar con la primera pregunta. Desde la psicología y la fe, ¿por qué creen que los jóvenes de hoy nos cuesta tanto diferenciar entre la voz interior y el ruido de la ansiedad o la voz de Dios? Escuchar a Dios es más importante que nuestra voz interior. Amén, mi hermano Cristian. Bueno, saludando también a toda la preciosa audiencia de este bello programa. Bueno, durante la etapa de la adolescencia y la juventud es donde se va construyendo nuestra identidad, ¿verdad? Entonces, en nuestro cerebro todavía se están desarrollando áreas relacionadas con el juicio, la toma de decisiones, el control emocional y pues además, los jóvenes escuchan varias voces, ¿verdad? Diferentes voces al mismo tiempo, la voz de la familia, la voz de los amigos, de las redes sociales y nuestra voz interior también, ¿verdad? Entonces, es así que todas esas voces que se escuchan al mismo tiempo pueden interrumpir, interferir para poder lograr escuchar la voz de Dios. Cuando no le damos el primer lugar al Señor, cuando no estamos centrados, las otras voces que escuchamos al mismo tiempo van a interrumpir y no vamos a poder diferenciar la voz de nuestro Dios, hermano Así Cristian. es, vivimos saturados en un mundo de ruido porque Así es. hay mucho, todos quieren opinar, todos quieren decir cómo te debes manejar, pero siempre escuchamos a alguien más y no escuchamos a la voz de nuestro Señor o la palabra de Dios en este caso, porque en antes Dios les hablaba a los profetas Así qué era lo que tenían que hacer y cómo debían conducirse. Pero hoy en día ya no se escucha la palabra de Dios, o sea, no se escucha la voz de Dios, es. pero tenemos este libro que es tan hermoso, ¿no? Así es. Entonces yo creo que lo mejor es leer, escuchar y luego proceder a tomar una decisión, ¿no? Así es, exactamente. Como usted lo mencionaba anteriormente, se escuchaba directamente la voz de Dios, ¿no? Pero ahora, pues, el Señor Jesús nos habla de muchas maneras a nuestra vida, por medio de los pastores, incluso por medio de un niño. Dios puede utilizar la vida hasta de un niño para hablarle a un joven, a un adulto, a un anciano, ¿verdad? Claro, sí. Siempre y cuando nosotros, cuando en nuestra vida, el centro de nuestra vida sea Dios. Y la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente por medio de, renovemos nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
porque solo renovando nuestra mente, amados hermanos, solo renovando nuestra mente vamos a comprobar cuál es el propósito de Dios. Solo despojándonos de todo aquello vamos a lograr escuchar la voz de Dios. Amén, amén, amén. Pero para poder escuchar la voz de Dios hay que buscar su presencia, mi hermana. Así es, exactamente. Es que ¿Y cómo llegamos a escuchar verdaderamente la voz de Dios y no que no sea algo de nosotros, que no sea algo de nuestro pensamiento o algún pensamiento del maligno? ¿Cómo diferenciamos? ya, muy bien. Bueno, desde la psicología, desde el punto de la psicología, es importante a conocerse uno mismo, ¿no? Ujú. Identificar nuestras propias emociones, identificar y conocer mis propios pensamientos, ya que la persona que aprende a conocerse un poco más va a poder discernir un poco más las cosas, ¿verdad? Entonces, Diferenciar la voz de Dios. exactamente, es importante aprendernos a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando uno se aprende a conocer a uno mismo, uno conoce sus pensamientos, cómo está el control de sus emociones, nuestras decisiones. Entonces, allí vamos a poder discernir y diferenciar la voz de Dios. Claro, siempre y cuando también busquemos la dirección de Dios, leyendo su palabra, en oración, ¿verdad? Y aprendamos a escuchar y afinar nuestro oído, a despojarnos de aquello que, de todo ese ruido, ¿verdad? Porque Claro. vivimos en un mundo sobresaturados, Exacto. sobreestimulados, Ujú. redes sociales, trabajo y tanta ansiedad que hay en el día a día, ¿verdad? Entonces, cuando nos despojamos de todo eso, cuando liberamos, cuando renovamos nuestra mente, como nos dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando renovamos nuestra mente, allí vamos a tener esa libertad para escuchar la voz de Dios. Claro. También tenemos el ejemplo de Jonás, ¿no? Claro. Jonás, ¿qué pasó? Escuchó, pero no No obedeció. obedeció. Pero cuando no obedecemos, es ahí a donde abarca y se nos vienen dificultades, problemas, porque no obedecemos, porque a veces estamos escuchando la voz de Dios, pero no obedecemos. A veces el pastor nos enseña, el Señor lo pone, lo usa, predica, enseña mensaje, y es la voz de Dios, no es la voz del pastor. Pero ¿qué pasa? Que a veces no obedecemos. No queremos entender o simplemente decimos, es solo el pastor que está hablando, pero en realidad es Dios. Amén. En realidad es Dios por medio del siervo porque Él fue quien lo escogió para el ministerio el que está haciendo, Correcto. lo que está enseñando. Yo creo que no solo estudiar, sino más bien escuchar la voz de Dios es que le da esa efectividad a esos mensajes, a esos sermones, a esas predicaciones que nos da, ¿no? Correcto, porque el siervo se deja usar, se pone en la presencia del Señor, deja que el Señor lo tome y de ahí viene el mensaje que nos prepara el Señor para su pueblo. Porque al Señor le gusta enseñar, al Señor le gusta corregir a su pueblo. El Señor ama a sus hijos y dice la palabra, el que ama la instrucción le ayuda para bien. Porque no, el Señor no quiere que ninguno padezcamos del mal, porque ahorita estamos, como dice el hermano, estamos viviendo en un mundo saturado que está controlado por el maligno. Y ahí es donde somos vulnerables. Cuando prestamos atención a lo que no debemos prestarle atención. Ujú. A veces desviamos nuestro oído. No es contigo, pero tú estás allá, ¿ves? Estás como Nuestro que, oído y nuestra mirada. sí, pero lamentablemente es algo que no nos conviene. Claro, Pero claro. si nuestro oído y nuestra mirada está confiando y está puesta en el Señor, todo nos será Es posible. que por eso yo creo que también vienen tantos hermanos o tantas personas que no confían en Dios porque solo ven al humano, porque solo ven al hombre, en cuando debemos confiar en la palabra, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Correcto. Así es. Así es mi hermano Cristian, mi hermana. Tenemos también la segunda pregunta y la segunda pregunta dice, si alguien creció en un entorno familiar muy crítico y autoritario o exigente, ¿cómo afecta esa voz interior dura la forma en que imagina que Dios le habla a su vida continuamente? Amén, mi hermano. Bueno, yo creo que sí afecta muchísimo, ¿no? El criarse en un ambiente
como mencionaba la pregunta, crítico y autoritario, ¿no? Estamos hablando que de pronto es crítico, pero destructivamente, ¿no? Creciendo en un ambiente, escuchando que no vale para nada o únicamente que su vida vale cuando se llena expectativas. El crecer en un ambiente así tan crítico, tan autoritario, el que todo está mal, el que si no llega a cumplir ciertas expectativas, ciertos estándares de pronto en notas o en alguna actividad, no es el mejor hijo, ¿no? El mejor hijo o el mejor miembro de la familia. Entonces todo eso sí genera una crítica interna. Una crítica interna bastante fuerte, que en ese caso el joven o la persona llega a pensar que en realidad no vale para nada. En realidad que si no sacó una buena nota, o sea, ya es el peor estudiante del mundo. Si no hizo algo bien, ya es el peor hijo del mundo, ¿verdad? Entonces es una crítica fuerte que se empieza a crear en la vida de esa persona. Y esto también creo, me parece, si no me equivoco, pasa mucho en las congregaciones, ¿no? Así es. Con los líderes, con los jóvenes. En ese caso, ¿qué les podríamos decir a los jóvenes o a los líderes que pueden estar pasando este caso de que piensen que no están haciendo un buen trabajo en un caso fortuito? Ya. Bueno, al, al crear internamente esa voz crítica, muchas de las veces llegamos a pensar que para Dios igual no valemos, o que en la iglesia, en el servicio no valemos. Si no tengo la mejor voz, no puedo alabarle a Dios porque mi voz no vale, ¿verdad? Ujú. Entonces, allí yo siempre digo, o sea, que más nos importe lo que Dios piensa en nosotros. Claro. Que más importe lo que Dios piense en nosotros, y allí es donde tenemos que contrarrestar ese pensamiento crítico tan fuerte y negativo al mismo tiempo, del yo no valgo, del yo no puedo servir, del yo no soy capaz de predicar, no soy capaz de hacer tal cosa, que hay alguien mejor que mí. Dios toma y Dios prepara. Y lo maravilloso de este Dios que tenemos es que Dios toma lo que no es, lo que nadie piensa que sirve, para transformarlo y convertirlo en algo especial. Dios toma lo que no es para que sea. Amén. Así Así que es. si hay ese pensamiento crítico, destructivo en su vida, del yo no valgo, del yo no puedo servirle al Señor, déjeme decirle que sí vale, que si hoy está viendo este programa y que si la palabra del Señor ha llegado a su vida, es porque hay un propósito de Así es. parte de Dios que se quiere cumplir. Así es, mi hermano. Pero cuando estamos en ese declino, en esa balanza de que yo no valgo, pero ahí también interviene esa voz que susurra, como dijimos, la voz interior que nos pone en duda. A ver, ahí dice, es que yo no, y está como que esa palabra que dice esa voz interna, es que tú no vales para nada. ¿Qué haces ahí? Tú no eres de ahí. Ahorita que dice que no vale para nada, me acuerdo que mi tío me decían en broma, pues no, pero en realidad sí valemos. Dice, usted solo vale para tres cosas. Para nada y para nada. Y eso es importantísimo porque cuando quitamos, y ahí estamos escuchando esa voz, y esa voz que escuchamos nos desvía de donde debemos tener nuestra atención, a donde debe Así estar es. nuestra mirada. Porque yo siempre lo he dicho. Ya a mí cuando me toque un coro en especial, ay hermano, yo le estoy cantando a Dios, yo no sé si pero yo aquel quien le adoro es a Dios, y después que lo haga con todo el corazón, eso me Amén. basta, eso me basta. Y Así es. sí, y siempre es bueno dejarse guiar por Dios, porque el Señor hoy está aquí dándole un mensaje a los amigos que están conectados, a los hermanos que están conectados. De seguro que el Señor está ahí tratando con ellos, porque el Señor pone el sentir en cada una de vuestras almas, y nosotros obedecemos a la voz que nos dirige, porque como dijo mi hermana al principio, siempre hay que tener la mirada enfocada. Así es. Y como se lo mencionó, amado hermano, siempre hay esa voz, ¿no? El yo no puedo, y siempre esa voz que causa desesperanza, tristeza, ansiedad, angustia, ¿verdad? Entonces, identifiquemos esa voz y contrarrestemos. No podemos permitir a esa voz que nos susurre para todo lo negativo. No, no, no. El Dios que tenemos es un Dios mucho más fuerte. Entonces, contrarrestemos esa voz, esos pensamientos negativos. ¿Cómo?
con pensamientos positivos, con promesas que encontramos en dónde, en la palabra del Señor, escudriñando la Biblia, alimentando nuestra alma y nuestra mente también de cosas positivas, ¿verdad? Con alabanzas, escuchando la palabra del Señor y apoderándonos de esas promesas del Señor que son fieles y verdaderas. La palabra del Señor es ese bálsamo, ¿verdad? Es esa miel. Entonces, contrarrestemos pensamientos negativos con cosas positivas. ¿Y qué más positivas que las promesas de Dios que encontramos en su palabra? Claro, así es, mi hermano. Debemos buscar el propósito que Dios tiene para nosotros. Correcto. No debemos simplemente dejar venir, sentarse y esperar a ver qué pasa, ¿no? No, no. Más bien busquemos Hay que buscar. primeramente el reino de Dios y su justicia y el- las cosas vendrán por añadidura. Correcto. Eso dice la palabra. Y pues queremos hacer un breve corte. Hoy vamos a saludar a nuestro patrocinador, David Guzmán, que el Señor Jesús le bendiga a él y a su familia y a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial. Queremos que nos ayuden compartiendo, dando like. Si usted ve que este tema le puede interesar a un amigo, a un hermano o a un familiar, compártalo con él. Compártalo, no se lo quede, no se lo guarde. Dígale, mira, aquí hay algo interesante que les puede ayudar. ¿Claro? Amén. Entonces, Amén. Si han de mencionar, si tienes alguna pregunta, duda, inquietud, puedes escribirlo en el chat y de seguro la hermana que estamos aquí hoy día entrevistando ya tendrá alguna palabra para darte de aliento, de ánimo, o si estás con una duda, pregunta sin compromiso. Para eso tenemos el chat disponible para que usted escriba y deje su pregunta, su inquietud, que aquí estaremos encantados de responderle. Así es, mis amados hermanos y amigos. Hoy tenemos como nuestra invitada especial a nuestra hermana Dayana Pucuna, quien es psicóloga de profesión y también es parte del cuerpo de Cristo de la IA en Jesús. Gloria Amén. al Señor Jesús. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo identifican cuando un joven está confundiendo un cuadro de ansiedad o un impulso personal? Convicción, aviso. ¿Cuáles son estos filtros claros para diferenciar estas dos facetas? Ya, listo. Es bastante común, ¿no? Es bastante común en la adolescencia, en la juventud, bastante frecuente. Hay jóvenes que sienten una emoción muy fuerte, una emoción muy intensa y concluyen inmediatamente, no, es que Dios me habló. Si le ponemos un ejemplo, un joven que se fija en alguna señorita, ¿no? No es que yo oré, le pedí al Señor y Dios me habló que era ella, pero el pastor tiene algún otro consejo para él, ¿verdad? Los Correcto. padres tienen algún otro consejo para él, la iglesia o su entorno no está tan de acuerdo en esa relación, ¿verdad? Entonces, a veces la ansiedad genera esto. Genera una seguridad, no es que yo estoy seguro, yo estoy seguro, pero más no porque sea de pronto la voluntad de Dios o la voz de Dios, sino porque es la seguridad propia de él, se está confiando de sus propios pensamientos. Exactamente, es mi ansiedad que me da ese sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Porque yo lo quiero, más no porque me he detenido un momento a pensar y escuchar, ¿no? Y escuchar consejos de pastor, familia, padres, ¿verdad? Sino que ese grado de ansiedad genera ese grado de seguridad errónea, lo podríamos decir. Falsa. Exacto. Pero a veces esa ansiedad que uno toma por seguridad a veces nos lleva a cometer un desliz o una equivocación imprudente, o a veces estamos en un estatus de que estamos bien y por confiado y decir que yo, caímos. Digámoslo como es, pues. Pecado. Ya está. No error, no mala decisión, pecado. Ya, y caes al pecado y ahí estás. ¿Y por qué pasa eso? Porque todo es que yo y es que yo sé. Y ese es el detalle. Y el apoyarnos en nuestra propia prudencia, es que yo quiero, es que yo puedo, es que yo me controlo, es que yo sí, es como hoy en día muchas veces se le aconseja a los jóvenes, ¿no? No vaya para allá. Recuerde que usted es luz y la luz con las tinieblas no se mezclan y el joven, no, pero
yo puedo, yo me mantengo, yo voy a ir. Ellos piensan que son Ejemplo. como Pablo. A que veces, se dicen- creen Pablo los jóvenes hoy en día. a veces dicen, yo quiero, yo voy porque yo puedo y yo venzo la Yo tentación. voy a en- buscar la tentación para para vencer, sí. vencerla. Y cuando la tentación lo terminó Lo terminó tentando. venciendo y al Ay, piso, ¿verdad? Y lo cogió como trapeador. Sí, Exactamente. Y es que ahí la palabra del Señor nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio criterio, en tu propio pensamiento, en tu propio razonamiento, sino teme a Jehová y Y apártate del mal, amén, ¿verdad? sí. Pablo le decía algo muy importante al joven Timoteo. Le dijo esta parte que dice la palabra de Dios, que guarde lo que se le ha enseñado, que guarde lo que se le había dado. Entonces, yo creo que lo mejor es evitar y no caer, ¿no? Claro, Y no porque pecar. es que eso hoy en día muchos siervos le dicen a los jóvenes, guarde sus testimonios, porque usted es una carta leída, mi hermano, mi hermana, somos una carta leída donde quiera que vayamos. Así es. Porque nuestra presencia, como que algo grande va detrás de nosotros y dice, y nos quedan viendo, usted es hermanito, diga, y ya estamos siendo calificados desde ahí, cómo nos portamos, cómo respondemos, y ahí es que donde el Señor nos lleva a hacer luz para las tinieblas. Exactamente. Y Dios no nos pide actuar de manera impulsiva. No, no, no. El Señor nos confirma su palabra, sus promesas, ¿verdad? Por medio del consejo del pastor, del consejo de algún anciano. El Señor confirma cuál es su voluntad y nos direcciona a su propósito. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida está a los pies del Señor y permitimos que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Cuando nuestra vida está alineada con el reloj del cielo. Lo que pasa es que hay muchos también que creo que aún quieren escuchar la voz de Dios, pero lastimosamente la voz de Dios ya no se escucha hoy en día, o podríamos decir que no se va a presentar a alguien que tiene un impulso malo, que quiere hacer lo que a él le conviene, o que quiere transgiversar la verdad a su conveniencia. Para tomarlo a su favor y llevar toda la ventaja, dice que yo puedo y no sabe que no va a poder nada. Es que el joven, hablando de que quiere que Dios le hable, muchas veces no le habla a Dios, pero por medio de sus padres, por medio del pastor, un hermano y hasta un mismo amigo. Es que Dios usa a la persona adecuada para darte un consejo, porque Dios sabe lo que tú necesitas. Así Dios es. lo sabe y Él sabrá con qué persona te va a llegar. Es lo que yo le decía a mi hermano, ore por mí porque la verdad hay algo que no me deja avanzar, que estoy pasando, pero no sé cómo superarlo. Correcto. Entonces, lo que hoy en día a la juventud es como decía mi hermana, no, yo sí puedo, yo puedo todo, yo soy más y esto y lo otro, pero en realidad no es así. Sí, yo tengo mi hermana mayor que cuando a veces estamos pasando algo, bueno, ella me conoce desde chiquito, ella más claro, ella me lidió, y ella me conoce bien que cuando me pasa algo, ya sabe que me pasa algo. Y yo a veces le digo, ora por mí, le digo, porque a veces estamos en momentos difíciles, estamos pasando pruebas que es necesario que nosotros pasemos para ver si avanzamos, porque las pruebas que vienen son para bien, pero hay que saberlas pasar, porque en medio de una prueba con dificultad, si escuché una voz equivocada, en esa prueba, como que el Señor me diga, tienes que irte por ese caminito, no te desvíes, te vas largo. Y yo escucho otra voz que diga, mira, ve, ahí hay un camino más ancho, desvíate por ahí. Y cuando pastores que siempre nos van a aconsejar de la mejor manera, Así es. porque el Señor le pone ese sentir. El Señor nos conoce perfectamente porque somos su creación. Y el Señor sabe cuál es el error del hermano Cristian y cuál es el mío. Y ahí es donde el Señor le va a decir al pastor, ay, ténmele paciencia, Pedro, ténmele paciencia. ¿Cómo dice el pastor? Ay, Pedro. Ay, Pedro, téngale paciencia, téngale paciencia. Porque el Señor sabe. El Señor sabe lo que hay que tener un poquito de paciencia porque a veces somos jóvenes y, como dice mi pastor, Bueno, ya ni tanto, ¿eh? ya, no le digo, yo todavía soy joven, yo me siento un niño. Ya. Bueno, esa era a base de la pregunta que la dividimos en dos. Pero aquí hay una pregunta muy importante, que esto va a ser un consejo para la audiencia, para los hermanos, amigos que están allá. Mi hermana, ¿cómo desarrollamos la humildad
para escuchar un consejo sabio? Ya. Cuando en la vida del ser humano muchas veces desarrollamos por naturaleza el egocentrismo, ¿no? Entonces hay un coro muy bonito que menciona, yo quiero menguar para que crezcas tú. Cuando menguamos, no es nuestra forma de ser, no es el título que tenemos, no es la economía que manejamos, no, 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 porque todo nos lo da el Señor. Cuando yo menguo, mi yo interno, el cómo yo pienso, el cómo yo actúo, lo que yo creo de mí, cuando yo menguo y le permito al Señor que sea Él quien crezca en mi vida, entonces, ahí yo voy a escuchar más la voz de Dios, ¿verdad? Ahí cuando yo aprendo a estar en su presencia, cuando yo me despojo de todo ese egocentrismo y de toda esa ansiedad, yo voy a aprender a escuchar más la voz de Dios en mi vida, ¿verdad? Cuando Dios está en primer lugar en mi vida, ¿verdad? Cuando aprendo a escuchar la palabra de Dios, cuando aprendo a escuchar al siervo del Señor, cuando aprendo a discernir, ¿verdad? El consejo que viene a mi vida de parte del Señor. Entonces, cuando menguo yo, es necesario menguar el yo para que sea el Señor creciendo en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él tiene que ser el centro y nuestro todo. Claro. Y yo creo que usted nos podría dar muchos ejemplos de a lo largo de su trayectoria como profesional que han habido este tipo de casos y pues no simplemente que han escuchado mal o se han dejado llevar por el mal, porque también existe dentro de este tema una presión, tanto como la ansiedad, la presión social, la presión de que el amigo, de que el vecinito, de que la novia. Así es. Ujú. Toda esa presión nos lleva a equivocarnos, ¿verdad? Pero a creer que es la voluntad de Dios, a creer que sí, porque muchas personas están de acuerdo, pero estimados hermanos y audiencia, o sea, Dios, la voluntad de Dios no nos va a hacer ir en contra de su palabra. La voluntad de Dios no nos va a hacer ir en contra del consejo de nuestro pastor, en contra del consejo de nuestros padres. No, no, no. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, ¿verdad? Entonces, escuchamos, aprendamos a escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Correcto, porque que siempre sea la voluntad de Dios, no la de nosotros. Porque yo tengo, como decimos en antes, yo tengo un dicho que digo, lo digo siempre, yo me conozco, pero yo cuando necesito algo, resolver, o estoy pasando algo, yo le digo a Dios, le pido a Dios, lo busco a Dios. Y a mí cuando Dios me responde, me quedo sin palabras a veces porque las respuestas de Él son claras. Porque yo siempre tengo un dicho que digo, Señor, si es tu voluntad, Señor, que todo se dé a tu manera, a tu voluntad, no a la mía. Si tú quieres, Señor, que se haga. Y si tú crees que me conviene que se realice, Señor. Y si no es de ti, que no se realice nada. Claro, es que Dios, la voz de Dios no es ruido, la voz de Dios es un silbido apacible, es algo Conforta. que nos conforta, que nos da La ánimo, paz. que nos da paz. Y yo les digo, y cuando el Señor responde, y cuando yo comienzo veo que todo lo que se veía difícil, lo veo que solito se va uniendo, se va atando y se va dando. Yo me quedo, gracias Señor, es tu voluntad porque veo que Él hace, porque dice su palabra, Él hace lo imposible, Así es. lo hace Es posible. es como hoy en la mañana, no prendí la moto de mi esposa. ¿Por qué será que no quiso irse en la moto? No sabemos. Pero yo llegué y la prendí. Estaba cansada. Estaba- Puede ser, quién estaba sabe, ¿no? Yo gracias le dije, la moto estaba cansada. Y después me dice, no creo, me dice que la moto se cansa, me dice, si es un fierro, me dice. Le digo, por si se cansan igual. Pero es algo que utilizamos para podernos nosotros siempre desestresar. Porque sabemos que son cosas materiales, cosas que el Señor nos da para su servicio, para ir, venir, porque todo lo que el Señor nos dé es para su... Siempre lo hemos puesto para su obra. Ujú. Así es. Lo que el hermano tiene se lo pone el Señor a su servicio y lo poco que a mí me da el Señor, ahí está el Señor, eso es para ti. Y si toca ir, vamos, y si toca venir, venimos. Es tu voluntad. Así Claro, es. Sí. pero ¿sabe? Lo que pasa hoy en día es que los seres humanos y la juventud
somos muy apresurados, muy apurados, acelerados. Si le pedimos algo al Señor, queremos la respuesta ya. Recién la estás pidiendo y ya quiere que le ¿Verdad? responda ayer. Queremos, Señor, yo quiero saber si es su voluntad, si yo me paro y el hermano viene a saludarme, es su voluntad. Es como decía, contaba alguien que quería una novia, ya quería casarse porque ya tenía su edad y tal. Y decía, orando arrodillado, decía, la primera que entre, esa es, Señor. Oiga, y no entra una viejita como de 60 años. Y dijo, esa no es. Y eso no es, dijo. Exactamente, entonces hay que aprender a esperar en Dios, No siempre el Señor nos responde como quisiéramos inmediatamente, no, es un proceso de espera en la que nuestra fe se afirma, en la que nuestra fe se tiene que afirmar y aprendemos allí a depender y a buscar la presencia del Señor. Amén. Yo a veces yo creo y lo afirmo, que digo que mientras cuando tú le pides algo al Señor, en lo que tú pides, el Señor también te prueba. ¿Y sabes cómo te prueba el Señor? Te prueba a ver si tú tienes paciencia a esperar. Porque si tú tienes la paciencia de esperar en su proceso y cuando viene la bendición, porque ya Dios ya vio que tú de verdad tienes la paciencia, pasaste la prueba. Pero cuando tú quieres así a rayo de ayer. Claro, es lo que pasó con Lázaro y sus hermanas. Marta le pregunta, Señor, si tú hubieras estado aquí, María, perdón, mi hermano no hubiera muerto, le dice. Pero lamentablemente Jesús estaba haciendo otra obra en otro lado, así que llegó tarde. Pero, ¿cuál fue la respuesta inmediata de Jesús en ese momento de Dios? Simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se paró y salió. Porque ese era el propósito que debía cumplirse. Esa era la voluntad que se tenía que realizar para que creyeran que Él tiene la autoridad, el poder para revivir a los muertos. Así que, amado hermano, amigo en Cristo Jesús y joven que nos escucha en esta noche, Dios tiene la última palabra. No la tiene usted, no la tiene su amigo, no la tiene su colega, simplemente Dios. Así que siempre llévele a Dios como su primera opción. No lo deje como la última rueda del coche, no. Siempre primero, delante de todo, de su trabajo, de sus estudios, de alguna decisión importante, como hablábamos de un tema muy importante en el intercambio de culto, que mucha gente se pone a preguntarle a la IA qué decisiones importantes. O sea, ¿cómo es posible, no, mi hermana? Así es, hoy en día la IA resuelve todo, dicen. Imagínese. GPT, Google, todo. Imagínese, son cosas que yo creo que deberían estar delante de la presencia de Dios y no preguntándole a una inteligencia artificial. Así es. Entonces, correcto. Muchas personas hasta han muerto por preguntar barbaridades en las cuales no se deberían hacer. Entonces, este tipo de cosas es de esperar en Dios, escuchar la voz de Dios y dejar que Dios haga el propósito en nuestra vida. Claro, el Señor puede, a veces a lo que al hombre le es imposible, a Dios le es posible, pero tú tienes que confiar, creer, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener fe para agradarle a Dios, así que confía en Dios, no te apresures, no te aceleres. Quítale, si andas en carro, en moto, baja la velocidad de la mano, quita el pie del acelerador y comienza a depender de Dios. Porque Dios es tan bueno, porque si Dios habla esta noche, Él no habla por un mal, Él no habla porque Él no quiere mal de nadie. No. Porque Él dio su vida en la cruz de Calvario por amor a todos. ¿Sí? Y Él quiere a muchos salvar, a muchos rescatar. Pero claro, hay que aprender a escuchar esa voz de Dios tan maravillosa. Porque de seguro que a más de uno al Señor le ha transformado vida, ha cambiado, ha restaurado lo imposible, lo ha hecho posible. Y hoy tenemos muchas experiencias, tenemos muchas historias. Como siempre he dicho y en todos los programas repito, si nos ponemos a hablar junto con nuestro hermano Cristian, hermana aquí, las maravillas que el Señor hace en vuestras vidas, el tiempo nos hará falta y no terminamos. Mi hermana, un último consejo que usted le quiera dar a los jóvenes, a la audiencia que nos ven esta noche, tanto como profesional y como hermana en Cristo.
psicología, en esta área de la psicología, siempre hablamos mucho de generar espacios de silencios, espacios reflexivos, ¿no? Entonces, como seres humanos necesitamos esos espacios reflexivos, esos espacios en silencio para aprendernos a conocer. Es importante que usted como ser humano se aprenda a conocer, se dé esos espacios reflexivos, ya que vivimos en un mundo colapsado, en un mundo sobreestimulados. Entonces es necesario, ¿verdad? Practicar momentos diarios de pausa, escribir lo que sentimos, reflexionar un poquito del día a día que llevamos. Y en el Señor, pues que sobre toda cosa guardada, guarde su corazón porque de Él mana la vida. Y aprenda a escuchar la voz de Dios y que nuestra vida, que su vida siempre esté direccionada bajo el propósito de Dios. Recuerde, el propósito de Dios es agradable y perfecto. Lo que Dios tiene para usted es mucho más de lo que usted piensa. Así es. Amén. Así que ya saben, chicos, hermanos, Dios les bendiga. Y esto es Reino o nada. Y Si nos no es- vemos el próximo episodio la próxima semana, día lunes, 8:30 de la noche. Los invitamos, compartan. No se pierda esta sintonía porque de seguro usted encontrará una palabra que necesite. Así Y es. nos despedimos. Bye bye, hasta Dios la les vista. bendiga. Adiós.